Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con la trigonometría. La trigonometría es el curso que está designado para el grado 11. Bien, así que vamos a comenzar por la unidad 1, que tiene que ver con los ángulos y sus medidas. El tema que vamos a trabajar son fundamentos básicos de los ángulos, ¿verdad? Y sus medidas. ¿Ves? Nada más, eso es, ¿verdad?, lo que vamos a trabajar o lo que se supone que se trabaje el primer día. Hay que poner a los estudiantes a construcción, definiciones, todo lo que tenga que ver con ángulos. Bien, así que vamos a comenzar por definir lo que es un ángulo. Un ángulo es la parte del plano, ¿verdad?, comprendido entre dos semirrectas o rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. En otras palabras, un ángulo es el espacio que está entre dos rayos, ¿ves?, o semirrectas. Bien, el ángulo va a tener un lado inicial y va a tener un lado terminal. Bien, los ángulos se pueden mencionar por su vértice, o se pueden mencionar por tres letras que estén comprendidas en el ángulo. Bien, por ejemplo, si yo voy a mencionar este ángulo, que sería el ángulo V, pues entonces sería que un símbolo de ángulo y la letra V. También puedo mencionarlo por las tres letras. ¿Qué sucede? Si lo voy a mencionar con las tres letras, o lo voy a escribir, ¿verdad?, pues tengo que ubicar el vértice en el medio de las tres letras. ¿Bien? Por lo tanto, este sería TVI. Y si voy a mencionar la medida de un ángulo, le puedo colocar, ¿verdad?, una M minúscula antes del símbolo de ángulo. Y eso lo que me establece es la medida del ángulo tal. ¿Bien? Así que los ángulos, en este caso, ¿verdad?, a la medida del ángulo se le asignan letras griegas. Bien, en este caso, pues, se le asigna, y en todos los libros utiliza lo que es la Z, ¿verdad? Es el símbolo minúsculo para la Z. Bien, pues entonces, otra cosa que le iba a mencionar era que los ángulos, ¿verdad?, nosotros los podemos medir en grados, ¿bien? Y podemos también medirlo en radianes, ¿bien? Más adelante, en la próxima clase, pues nosotros vamos a trabajar con la medida de ángulos en grados, en radianes, y también vamos a trabajar con los grados según minutos y segundos. Y vamos a hacer cambios entre ellos. Bien, hoy solamente vamos a trabajar solamente con conceptos de ángulos. Bien, antes de ir a los tipos de ángulos, ¿verdad?, pues tenemos que ver lo que es un ángulo positivo, lo que es un ángulo, en este caso negativo, y lo que son los ángulos coterminales. Bien, un ángulo positivo es cuando del lado inicial, ¿verdad?, se comienza a medir, ¿verdad?, hacia el lado terminal, hacia el lado positivo, en este caso hacia arriba. Si yo comienzo a medir de este lado hacia acá, eso sería un ángulo positivo. En el caso de un ángulo negativo, es cuando yo comienzo a medir del lado inicial hacia abajo. Bien, entonces los ángulos coterminales lo que implica es que los ángulos terminan en el mismo lado terminal. Bien, en este caso, pues tenemos que el ángulo beta comienza ¿de dónde? De este lado inicial y llega hasta el lado terminal. Entonces, el otro ángulo alfa
pues entonces comienza desde este lado terminal, pero va en posición opuesta y termina en el otro lado. Por lo tanto, el lado terminal es común para ambos ángulos y por eso es que se le llama ángulos coterminales. Bien, pues entonces, una vez hablado, ¿verdad? O haber aclarado eso, pues entonces vamos a pasar a los tipos de ángulos. ¿Ven? El primer tipo de ángulo que nosotros tenemos, ¿bien? Es lo que se llama el ángulo llano. ¿Bien? El ángulo llano, son dos colores para que vean el lado inicial y el lado terminal. ¿Ven? Entonces, en este caso, el ángulo llano es el ángulo que mide exactamente 180 grados. ¿Ven? Lo que se llamaría media vuelta del círculo. Pues entonces comienza del lado inicial al lado terminal y eso sería 180 grados. Bien, esto es lo que se llama un ángulo llano. Bien, tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados. Pues entonces, del lado inicial al lado terminal, mide 90 grados. Eso es un ángulo recto. Bien. Tenemos lo que se llama el ángulo agudo. El ángulo agudo es el ángulo que mide entre 0 y 90. ¿Ven? Pero no llega a ser 90, ni es 0. ¿Ven? Pues si es 0, no hay ángulo. Y si es 90, sería recto. ¿Ven? Quiere decir que el ángulo agudo es un ángulo que mide entre 0 y 90, sin incluir el 0 y el 90. ¿Ven? Comienza en el lado terminal y entonces se escribe de esta forma. Sería el ángulo 90 grados, Z está entre 0 grados y 90 grados, pero no me incluye ni el 0 ni el 90. ¿Ven? Y entonces tenemos lo que se llama, que es el cuarto ángulo que nos queda, que sería el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que mide entre 0 y 180 grados. ¿Ven? Pues entonces tendríamos vamos a hacer aquí el lado inicial y tendríamos algo de esta forma, ¿verdad? Hacia acá. Como no se ve muy bien ahí, pues lo tengo destapado. Pero ya terminamos con esto. Y entonces, del lado inicial, ¿verdad? Al lado terminal, pues sería entre 180 grados el ángulo Z y 0 grados. ¿Ven? Obviamente no es 180 porque si no sería un ángulo llano en este caso. ¿Bien? Y entonces estos son los tipos de ángulos, ¿verdad? Que tenemos. También, otra cosita que tenemos que tener en cuenta es, voy a ir borrando por aquí, lo que es ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Bien, en este caso, ¿verdad? Porque en noveno grado se toca esto también. ¿Ven? En noveno grado está designado para
la geometría está asignada para el 9º grado. Por eso es que aquí pues estoy yendo pues bien rápido sobre los términos, porque en trigonometría lo que se hace es un repaso de lo que son los ángulos, ¿ves? Y el estudiante pues se supone que repase esto. Quizás el maestro, si lo determina, pues se puede extender si acaso un día más o dos con relación a que él pues construya y repase todo esto, ¿bien? Eso va a depender del grupo también. Bien, pues entonces tenemos lo que es ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son ángulos que sumados dan 90 grados. ¿Ven? En este caso, vamos a suponer que, bueno, lo va a colocar en un mismo cuadrante, pero por decir algo. ¿Ven? Pues entonces, si aquí yo tengo Z y aquí yo tengo, ¿verdad? Vamos a poner alfa. Pues entonces, los ángulos complementarios lo que te establece es que la suma de los ángulos tiene que ser 90 grados. En otras palabras, que el ángulo Z más el ángulo alfa tiene que ser que 90 grados. Bien. Eso es todo lo que tiene que ver con ángulos complementarios. ¿Ven? Ángulos que sumados dan 90 grados. Entonces, ángulos suplementarios son ángulos que sumados dan 180. ¿Ven? En este caso, pues lo que voy a hacer es un ángulo llano. ¿Ven? Y aquí le pongo alfa y vamos a ponerle aquí Z y alfa, y entonces sería Z más alfa tiene que ser que 180 grados. Los ángulos suplementarios son ángulos que sumados dan que 180 grados. Bien, tenemos también, porque hay un concepto, lo voy a aprovechar esto para mencionárselo, que es lo que se llama un par lineal. Un par lineal es cuando tenemos dos ángulos que comparten un mismo lado terminal, ¿verdad? El lado terminal de un ángulo es el lado inicial del otro. ¿Ves? Eso es un par lineal. Y el par lineal, la medida de su ángulo es 180 grados. Bien, pues entonces, vamos a borrar por aquí, ¿verdad? Esto quedó lo más lindo, pero hay que borrarlo. Pues entonces, vamos a ver lo que es un ángulo en su posición estándar y vamos a ver lo que son ángulos cuadrantales. ¿Ven? Vamos a ir por aquí, vamos a ver si me sale, ¿verdad? Derechito. Tenemos, este sería el eje de Y, este es el eje de X. Ok, acabo de dibujar, ¿verdad? Lo que se llama un plano cartesiano. ¿Ven? El plano cartesiano lo que te establece son unos cuadrantes, ¿ves? Donde el eje horizontal es el eje de X y el eje vertical es el eje de Y. Entonces, en este caso, tenemos unos cuadrantes. Esto sería cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En el cuadrante 1 nosotros vamos a tener todos los signos que son, o todas las coordenadas, mejor dicho, que es positivo, positivo, porque el eje de X es positivo y el eje de Y, que es el cual yo voy a buscar, es positivo también. Este cuadrante sería que negativo, positivo.
que busco en X negativo y Y positivo. Este cuadrante sería negativo, negativo, y este cuadrante es positivo, negativo. ¿Ven? Pues entonces, ¿qué es un ángulo en su posición estándar? Un ángulo en su posición estándar es un ángulo donde el lado inicial, en otras palabras, está sobre el eje de X. ¿Ven? Le vamos a decir que yo voy a dibujar un ángulo aquí. Ese ángulo comienza en el eje de X y vamos a decir que tengo el lado terminal en el segundo cuadrante. Pues entonces, tenemos que un ángulo posición estándar es un ángulo donde el lado inicial está sobre el eje de X. ¿Ven? Entonces, esto es lo que se llama un ángulo en su posición estándar. ¿Ven? Entonces, si tenemos, en este caso de posición estándar, si tenemos ángulos donde termina en 90 grados, 180, 270, pues eso es lo que se llama ángulos cuadrantales. ¿Ven? Porque esto es un ángulo que cae en el cuadrante 2, pero si cae en el eje, ¿verdad?, en 90 grados, o en 180 o 270, pues eso es lo que se llama cuadrantales. Cayó en el cuadrante, ¿ves? En la línea que divide los dos cuadrantes. ¿Ves? Cuadrantales es cuando cae en la misma línea, ya sea de X o de Y. ¿Bien? Entonces, otra cosita tiene que, ¿verdad?, por lo menos tener en cuenta. Por lo menos, en este caso, ¿verdad?, yo creo que estaría bien, con lo que hemos discutido hasta ahora, porque básicamente se discutió todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, todo lo básico que tiene que ver con los ángulos. ¿Ven? Ya en los ejercicios, pues, se podría mezclar con la construcción de ángulos, ¿verdad?, con medir ángulos. Que eso es otra cosa que se me quedó. Por lo general, los ángulos siempre se miden en grados, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, o lo más que usan es un transportador. Obviamente este transportador es de pizarra, pero es lo más que se utiliza. Está el compás, ¿verdad? Y hay otros instrumentos que se utilizan para medir ángulos también. Bien, que eso sería también una alternativa, decirle, ¿verdad?, a los estudiantes que busquen cuáles son los instrumentos para medir ángulos. Y entonces, pues ya ahí ellos se van relacionando con todo eso. Así que nada, esto es los conceptos básicos de los ángulos, ¿verdad? Y en la próxima clase lo que vamos a hacer a trabajar con la medida de ángulos y entonces cambiarlo entre radianes, grados y viceversa. Así que nada, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si tienen algún comentario o sugerencia, acuérdense enviármelo a mi correo electrónico bonillar12@gmail o puede comentar debajo del video. Así que estamos para ayudarle. Cualquier duda, no dude en comunicarse con nosotros. Así que nos vemos entonces en la próxima clase.